Osman El Sayed Jaime. Buenas tardes. Guarden silencio, por favor. Como saben, comparecen ustedes en calidad de peritos. Sí. Ahora en calidad de peritos. ¿Juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el dictamen que se les va a requerir según la ciencia, según las reglas de la ciencia, la experiencia, el arte o la técnica? Lo prometo. Lo prometo. Ya saben ustedes que si incumplen la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación precisamente por su cualidad de peritos. Sí. ¿Hay alguna circunstancia que crea que puede dificultarles cumplir con el objetivo trazado? Ninguna. Ninguna. La defensa, contesten por favor a los puntos de pericia. Le va a exponer la defensa Rabey y Osman en primer lugar. Sí, buenas tardes. Con la venia. Buenas tardes. Mire, ¿nos pueden decir cuál es su experiencia profesional en traducciones y transcripciones? Sí, bueno, en mi caso soy formado por la Universidad de Granada desde el año 1991. Sin embargo, llevo trabajando en traducción desde el 87, o sea, son 20 años, con un total de 4 millones de palabras traducidas. Además, soy intérprete de conferencias con más de 150 congresos. He sido tutor de intérpretes y traductores en prácticas de universidades francesas y ahora mismo soy miembro de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Exteriores. Soy licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad del Cairo, diplomado en Lengua Española por el Centro Cultural Hispánico del Cairo, suficiencia investigadora en la Universidad Complutense y llevo trabajando más de 13 años desde el 94 en traducción e interpretación y tengo varias publicaciones en traducción de la poesía árabe a la lengua española. Además, soy intérprete de conferencias y congresos desde hace más de 13 años. ¿Usted en concreto es egipcio? Sí. ¿Quién va a ejercer de portavoz de ustedes? Yo mismo. Bien. ¿Y ustedes están haciendo una colaboración aquí en ese trabajo con el Ministerio de Justicia del Gobierno español? Sí. Bien. Miren, ustedes han tenido acceso a un CD o a 2 CDs con unas conversaciones supuestamente intervenidas en Italia. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Han tenido acceso a unas transcripciones en árabe de esas conversaciones realizadas en Italia? Sí. Sí. Miren, ustedes pueden acreditar que las transcripciones que se han realizado son fiel reflejo de lo que se escucha en esas conversaciones. Pues no en absoluto, porque esas transcripciones precisamente por eso hemos hecho este informe, porque las transcripciones italianas adolecen, según nuestro entender, de muchos defectos, adolecen de falta de rigor, de precisión, confusiones, interpretaciones inadecuadas, y precisamente por eso nosotros hemos hecho este informe. ¿Y ustedes han encontrado palabras, incluso frases enteras que han sido transcritas en Italia de esas conversaciones y ustedes no las han escuchado? Sí. Hemos encontrado palabras, oraciones, enunciados en la transcripción italiana que realmente no coincide con el contenido de las grabaciones. ¿Ustedes se han centrado en alguna conversación en especial? Nosotros hemos estudiado o hemos hecho nuestras constataciones en cuanto a la grabación de referencia 1339/12. Creemos que reúne todas las problemáticas que se pueden encontrar en otras grabaciones. Es una grabación ambiental, por lo tanto tiene más complicaciones,
pero las demás grabaciones, salvo las telefónicas que tienen un nivel más o menos medianamente aceptable en cuanto a nitidez y inteligibilidad, las ambientales son bastante complejas y esta grabación refleja, es un caso de estudios que se puede generalizar salvando las distancias a otras grabaciones. Además de encontrar ustedes palabras o frases enteras en esas transcripciones que ustedes no han escuchado, ¿han llegado a encontrar algún otro defecto en la transcripción? Sí, la transcripción normalmente tenía que ser una mera transcripción, o sea, un reflejo literal, fonéticamente hablando, de lo que se escucha. Sin embargo, hemos encontrado interpretaciones que se alejan bastante, en algunas ocasiones, de lo que se escucha, y esto es debido muchas veces a confusiones o a desconocimiento del árabe culto o a algunas citas tanto culturales como teológicas o históricas. Mire, le voy a leer algunas frases que se dicen transcritas. No, antes que eso, ¿ustedes han tenido acceso también a la traducción que se ha realizado en España de estas transcripciones árabes realizadas en Italia? Sí, es cierto. ¿La traducción, entonces, recoge estos defectos que ustedes han encontrado? Sí, normalmente la traducción siempre se basa en la transcripción. Entonces, si una transcripción refleja unas ciertas realidades, pues la traducción a su vez viene a reflejar esas realidades. De forma que los defectos, más omisiones, a veces adiciones, distorsiones, que están originalmente en la transcripción, pues a su vez han pasado a la traducción. Mire, ustedes en el informe recogen todas las frases que no han escuchado y palabras, pero me voy a centrar en algunas en concreto. Ustedes me dicen si son de las que ustedes escuchan en esa grabación o no las han llegado a escuchar. Muy bien. Mire, me refiero solamente a dos partes de esa grabación. Hay un interlocutor que se dice en la transcripción y luego en la traducción española, que manifiesta como esa más que dice: ¿te acuerdas de la mujer de que te hablé? De ella, el interlocutor de que atribuyen a Yaya, dice ¿quién? Luego a Rabbi le atribuyen decir una mujer que se llama At, y a Yaya le atribuyen decir sí, y a Rabbi le atribuyen decir desgraciadamente la descubrieron en estos días, fue descubierta, Al-Shakim Mataf la preparó, que Alá tenga su misericordia, la suministró sustancias médicas, proveyó de sustancias médicas, si la operación hubiese tenido éxito, con una pequeña cosa como una cerilla habría podido acabar con todo un barrio americano. De todos modos, ella no es la primera, tampoco será la última. Existen otras hermanas dispuestas a convertirse en mártires. Está Fatia, Amal y otras, en Palestina, Chechenia, Cachemira, Afganistán, Indonesia, Pakistán, Malasia. Con solo una llamada todas están dispuestas. Amal y Hanan están listas, pero lamentablemente la operación no tuvo éxito. Ahora tenemos a Amal, ella está lista. ¿Todo eso ustedes lo escuchan en la grabación? Hay algunas unidades, algunas partes, por ejemplo, que Dios le tenga su alma, que Dios tenga la clemencia o la misericordia de su alma, o por ejemplo la evocación de algunos países como es el Irak, Palestina, Chechenia, Afganistán. Estas palabras o estos términos sí vienen, es verdad, en ese párrafo, pero todo lo demás no tiene realmente ninguna relación con lo que viene en la transcripción. Aquí es un ejemplo de una confusión y de un desconocimiento, porque realmente los interlocutores están hablando de una cita histórica de un personaje que era un califa, que resulta que socorrió o acudió para salvar a una mujer musulmana que estaba cautiva en el Imperio Romano Oriental. Y muchas veces esta historia es bastante recurrente entre los ámbitos, digamos, árabes, para evidenciar el contraste que existe entre esa hazaña de ese califa y la pasividad
la pasividad que encuentran mucha gente en los gobernantes actuales. Es una referencia bastante conocida, sin embargo, se ve muy bien como que el transcriptor pues no la captó, pero no solamente que no la captó, sino que amuebló todo un contexto que realmente no es verdad, que utilizó algunas unidades, pero el contexto viene a ser como 80% totalmente que discordante con la transcripción original que hemos hecho y con el contenido de las grabaciones. ¿Quién es ese califa histórico, ese personaje? Sí, se llama Al-Mu'tasim, es un califa de Bagdad que se remonta al siglo IX. Es un califa que, es verdad, tomó como pretexto esa llamada de esa mujer para incluso conquistar territorios, pero se quedó esa hazaña como una hazaña de defender la dignidad de los musulmanes, etcétera. Y es lo que al cual se refiere realmente la grabación. Señor letrado. Pero esto de que con una pequeña cosa como una cerilla habría podido acabar con todo un barrio americano, ¿esto se dice en la conversación? No, en absoluto. Lo único que se dice en ese enunciado son lo que se refiere a los países, o sea, Afganistán, Pakistán, Irak, etcétera. Pero todo lo demás no guarda ninguna relación con el contenido de la grabación. Mire, en la transcripción y la correspondiente traducción en España se dice: hay que entrar en las filas de Al-Qaeda. Esta es la solución, ya que las puertas de Al-Qaeda están abiertas. No podemos quedarnos dormidos aquí. La primera obligación es el yihad. Estaremos con los Qaidín, y entre paréntesis los de Al-Qaeda. Es una pena que nos... ¿Esto se dice en la grabación? No, en absoluto. Esto es otro ejemplo de una mala interpretación y también un ejemplo que denota el desconocimiento del transcriptor, tanto del árabe culto como de las referencias culturales. En este caso es una referencia coránica, que es un versículo bastante conocido, y solo por la similitud parcial fonética pues lo ha interpretado mal y encima lo ha amueblado con un contexto que no existía. Esto, por ejemplo, que con los Qaidín, entre paréntesis los del Qaeda, ¿esto tiene alguna explicación árabe? Porque esa palabra es árabe, Qaidín, ¿o no lo es? La palabra Qaidín es un plural del vocablo Qaid. Es verdad que la etimología de esta palabra llega a una raíz común con Al-Qaeda, que quiere decir el asiento o la base. Sin embargo, Al-Qaidín, que es el plural del Qaid, como he dicho, es un sustantivo activo que ha evolucionado de una forma diferente, y ahora, tanto como venía en el versículo coránico, como ahora, quiere decir alguien que se sienta o alguien que se queda sentado o alguien que no participa en algo, pero no tiene nada que ver con la pertinencia al Qaeda actual. Y de hecho el contexto como está utilizado en la grabación es una cita coránica, que es Waqila uqudu ma'al qaidin. Se ha dicho que os sentáis o os quedáis con los que quedan o con los que se sientan, y es totalmente distinto del contexto que consideramos que es bastante artificial y forzado. Entonces, la frase "hay que entrar en las filas de Al-Qaeda", eso no se escucha en la grabación. No, además yo le puedo afirmar con convicción que la palabra Al-Qaeda no viene en ningún momento de la grabación. En ningún momento se pronuncia la palabra Al-Qaeda. Mire, dicen los transcriptores italianos en la traducción española que es una pena que nosotros hayamos venido a la tierra de los enemigos de Dios. Nos hemos equivocado. ¿Eso ustedes lo oyen? No, no lo hemos oído. Añaden, porque uno no hace tac, tac, tac disparando y se sacrifica por Alá. Sí, esto es casi un contrasentido, porque realmente lo que decía el interlocutor era que si te pillan, se te cogen, te encarcelan y tac, 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 pues estarás en la gloria de Allah o de Dios. Pero en el contexto de la transcripción que han hecho las autoridades italianas,
se entiende totalmente el contrario. Es como que él tiene que hacer el tac, 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 lo cual es un contrasentido, que es un error grave en cuanto a términos de traducción. Mire, dice en la transcripción italiana, se ha traducido así, luego a raíz de ella, que dice el interlocutor que achacan a Serrabey, el hilo de la operación de Madrid fue mío, ¿entiendes? ¿Esa frase la han escuchado ustedes? Nosotros no la hemos escuchado en absoluto. Dicen transcriptores que se escucha la grabación y se le imputan a Rabey. El día 4 me puse en contacto con ellos y me enteré de todos los detalles. Empecé la preparación el día 4. El programa fue de alto nivel. Incluso yo estaba preparado para ser mártir, pero circunstancias me lo impidieron. Todo está en la mano de Alá. Si la operación hubiera tenido éxito, nadie habría podido olvidarlo nunca, porque el material estaba preparado, pero el problema fue el transporte. Esta operación requirió muchas lecciones y mucha paciencia a lo largo de 2 años y medio. ¿Esto lo han escuchado ustedes? No, tampoco lo hemos oído. Bien, no hay más preguntas. Gracias, Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, aun cuando el Ministerio Fiscal no dispone de esas correcciones que parece ser que han hecho los traductores, que hoy comparecen en la sala, sí quería preguntar esta parte a los señores traductores cuánto tiempo han estado oyendo estas cintas remitidas por las autoridades italianas. Sí, en total vienen a ser como 60 horas de escucha que hemos escuchado, además varios profesionales para contrastar, porque una de las dificultades que tienen las grabaciones es que a veces los interlocutores son de lenguas maternas distintas. Entonces, para ser más exhaustivos, lo que hemos hecho es hacerlo escuchar por intérpretes, traductores también de lenguas maternas distintas, para asegurar mayor precisión. Entonces son 60 horas. En esas 60 horas que ustedes parece ser que han escuchado con tanta atención y aprecian unos extremos sí y otros no de las grabaciones, ¿han podido quitar los ruidos de fondo de todas esas cintas? No, lamentablemente no, ni siquiera lo hemos intentado, porque hemos considerado que es mejor trabajar en las mismas condiciones que tenía la cinta. Entonces ustedes no han empleado la misma técnica que los intérpretes, que es uno sirio y otro argelino en Italia, y aquí ha habido también 2 intérpretes árabes de lengua materna árabe que también han traducido esta cinta, es decir, 4 intérpretes distintos. Ustedes no han trabajado con los mismos medios de quitar los ruidos de fondo y quedarse solo con lo que hablan las personas, tanto en las conversaciones medioambientales como en las telefónicas. Sí, así es, aunque realmente no tenemos constancia de los medios que han utilizado los compañeros para trabajar en mejores condiciones. Es verdad que nosotros pues hemos trabajado en sitios insonorizados, con auriculares sensibles, pero lo que es intervenir o manipular las cintas como para mejorar su calidad no lo hemos hecho. Entonces, si no han podido quitar esos ruidos de fondo, porque dice que es que el contexto, ustedes dicen que hay errores graves si no llegan a poder oír perfectamente las conversaciones. Sí, le voy a matizar solo una cosa. Yo creo que el hecho que no hayan invertido tantas horas como nosotros es un factor muy importante. Otro factor es que las traducciones, o las transcripciones, mejor dicho, de las autoridades italianas vienen a tener un total más o menos de 1080 palabras. Sin embargo, nosotros hemos llegado a una exploración de 1680 palabras, lo cual supondría casi un 60% más que ellos. Pero normalmente cuando estamos hablando de que se han forzado contextos, se han malinterpretado o que ha habido adiciones, estamos siempre hablando de enunciados que tanto ellos como nosotros hemos tipificado, definido y localizado de una forma inequívoca.
No estamos hablando, por ejemplo, de lagunas donde no se oye nada. Estamos partiendo de, por ejemplo, de cuando ellos interpretan Al-Qaeda, de Al-Qaidin, esta palabra se oye perfectamente. Y todo lo que es alrededor, las unidades verbales que tienen alrededor, nosotros también las definimos. Sin embargo, ellos caen en interpretaciones que no son adecuadas. ¿Y la suya es la mejor? ¿La suya es la adecuada precisamente en una conversación que se está hablando de terrorismo? Creo que eso es una suposición de la señora es una fiscal, interpretación salvo que del sepa árabe, señora fiscal. El intérprete está diciendo que él ha traducido en esos parámetros. Entonces, preguntará sobre la técnica que utiliza y sobre el porqué de la interpretación. La conversación con la venia, señor, la conversación que precisamente le ha referido el señor letrado de la defensa, que nada más que al intérprete que ha comparecido aquí en la sala propuesto por el Ministerio Fiscal, nada más que le preguntó la palabra Qaidin, y hoy le pregunta a ustedes sobre toda la conversación 1339. ¿Cuántas veces la oyeron ustedes? Pues, como le he dicho, la hemos oído un total de 60 horas en general, y esta en concreto, entre los distintos compañeros, no sería ninguna exageración decirle que la hemos oído unas 20 veces. ¿Sabe usted cuántas la oyeron los intérpretes italianos y los intérpretes que lo han traducido aquí en España? No lo sé. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, señoría. La abogacía del Estado. Una aclaración muy brevemente con la venia. Además de referirse ustedes a preguntas de un letrado de la defensa a la palabra Al-Qaeda y Al-Qaidin, que han dado una interpretación diferente, han hablado ustedes de sucesivas frases que no han oído. Me gustaría una aclaración sobre esto. Es decir, ¿se trata de frases que no existían y que consideran ustedes que se han inventado los transcriptores italianos, o es que tenían otra interpretación y no han aclarado ustedes que, porque no he observado que en las frases en que han sido preguntados, en las otras, porque en realidad creo que ha sido la única en que han hablado de esto, han dicho esa frase no existía? Es decir, esa frase se han inventado, no la han escuchado. ¿Me pueden explicar un poco esto? Sí. Vamos a partir de un ejemplo que es el ejemplo de esta mujer, la referencia histórica. Pues en este caso hemos explorado casi el 90% de ese enunciado. Entonces estamos en un estado de bastante convicción de asegurar de que el 90% de las unidades verbales, de los vocablos, términos que se han utilizado, pues no tenían nada que ver, o tenían poco que ver, mejor dicho, con la transcripción de los intérpretes italianos. Entonces estamos siempre partiendo de unidades que nosotros hemos definido de una forma muy segura. No estamos hablando de lagunas donde no se oye nada y que a lo mejor puede caber cualquier posibilidad. De forma que sí que yo creo que una parte ha sido debida a malas interpretaciones, a un desconocimiento de la lengua árabe culta, y otra parte está debida también al desconocimiento de referencias o citas históricas, culturales, pero también yo creo que ha habido un poco de ligereza y de poca responsabilidad, lo digo sinceramente, para crear o dar un amueblamiento de un contexto que realmente no existía. Entonces, perdón, pero han ofrecido ustedes, es que no, desgraciadamente tampoco conozco el texto alternativo o que han ofrecido, pero han ofrecido ustedes una interpretación alternativa de esas frases, o sencillamente es que no las han entendido así. Sí, hemos ofrecido no la interpretación, no, sino más bien la transcripción que hemos oído. O sea, es decir, que esas frases para ustedes no estaban. Exactamente, o sea que nosotros las han añadido, hemos transcrito literalmente lo que hemos estado como seguros de haber oído. Y en el enunciado donde está, por ejemplo, habla de la referencia histórica esta, pues los intérpretes italianos han puesto otro contexto, es verdad. Algunas unidades, como he dicho antes, como los nombres de algunos países, pues están utilizadas y existen
pero sin embargo no las demás unidades ni el contexto. Pero las frases que le ha citado el abogado, ¿existen o no existen? ¿Se las han inventado o no han llegado ustedes a interpretarlas? Las frases normalmente nosotros que hemos reflejado, todas las que hemos reflejado existen. Las que hemos visto reflejada en las transcripciones, la transcripción italiana, muchas no la hemos oído y muchas de ellas son malas interpretaciones, como he dicho antes, por desconocimiento de la lengua árabe o por confusión. Nada más, señoría, gracias. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, señoría, con la venia, excelentísimo señor. Nosotros no tenemos tampoco esas... No, ni usted ni nadie. Es una prueba pericial que consiste en que han oído las transcripciones, os han hecho la traducción, la han incorporado por escrito, pero evidentemente es una pericial que se practica en el juicio oral. Sí, pero Si ustedes quieren examinarla previamente... Pues nosotros pediríamos la suspensión al menos de unos minutos para saber a qué frases son las que no han oído, qué frases son las que han dejado de escuchar, porque si no, no podríamos hacer un interrogatorio en condiciones. Señoría, con la venia, por si contribuyera a la deliberación, este letrado sí piensa interrogar sobre el texto literal de algunas palabras en árabe. No intervenga porque estamos deliberando, y si estamos deliberando es porque ya tenemos nuestro punto de vista. Tribunal atendido. En primer lugar, que el intérprete que interviene aquí en España no oye las conversaciones según declaró en la propia vista, sino que traduce de la transcripción que se trae desde Italia, pero según él mismo dijo, no había oído las conversaciones, pero para evitar cualquier atisbo de indefensión, obviamente los intérpretes italianos no están aquí, para evitar cualquier atisbo de indefensión, suspende la pericial con objeto de que puedan tener acceso por bloques a la traducción, quiero decir por bloques en 3 o 4 fotocopias que haremos inmediatamente a la traducción, a efecto naturalmente que pregunten sobre alguna o algunas palabras, salvo que ustedes acrediten suficientemente que conocen el árabe y pueden discutir que esa palabra signifique eso u otra cosa cualquiera. Pues lo que se trata de discutir las técnicas, la forma y el desarrollo de la pericia. Suspendemos hasta las 6 de la tarde.